En este vídeo vamos a aprender a hacer las operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación y división. Vamos a ello. Para sumar y restar fracciones hay dos tipos: cuando tenemos el mismo denominador y cuando tenemos diferente denominador. Si tenemos el mismo denominador es muy sencillo. Vamos a poner aquí un ejemplo: 2 quintos más 3 quintos más 6 quintos, y esto es tan fácil como dejar el mismo denominador, os recuerdo que el denominador es el número de abajo, y sumar los numeradores, es decir, los números de arriba. 2 más 3 más 6, o sea, 11 quintos. ¿Veis qué fácil? Restando sería exactamente lo mismo: 2 quintos menos 3 quintos menos 6 quintos. Pondríamos el mismo denominador y sumaríamos, mejor dicho, restaríamos los números de arriba, es decir, los numeradores. Y esto nos quedaría: 2 menos 3 es menos 1, menos 1 menos 6 es menos 7. Menos 7 quintos es como nos quedaría. Pero vamos a hacer ahora las sumas y las restas con diferente denominador. 1 quinto más 3 cuartos menos 2 octavos y menos 5 quinceavos. Lo primero que vamos a hacer es hallar el mínimo común múltiplo. Vamos a poner aquí: 5 es 5, 4 es 2 al cuadrado, 8 es 2 al cubo. Os recuerdo que lo ponemos en forma de columna para saber cuál cogemos de todos ellos. Y el 15 sería 3 y 5. El mínimo común múltiplo, recordamos que son todos, comunes y no comunes, con el mayor exponente. De la columna del 5 cogemos uno de ellos, el 5. De la columna del 2, el de mayor exponente, que sería 2 al cubo. Y del 3, el que hay. Por tanto, haríamos la multiplicación y sería 5 por 8 y por 3, es decir, 120. Entonces lo ponemos de denominador en todos los lugares. Y ahora, a continuación, hacemos el mínimo entre el denominador y lo que salga por el numerador. 120 dividido entre 5 son 24. 24 por 1, 24. 120 entre 4, 30. 30 multiplicado por lo de arriba por 3. 120 entre 8, 15 por el numerador, que es el de arriba. Y 120 entre 15, que son 8, multiplicado por el de arriba, que sería 11. Vamos a borrar ya esto. Y entonces, como ya tenemos el mismo denominador en todas partes, tranquilamente lo que vamos a hacer es unificarlo, poner un único denominador. Y arriba pondríamos 24, 30 por 3, 90, 15 por 2, 30 y 8 por 5, 40. Vamos a resolverlo y tendríamos, en primer lugar, sumamos los positivos: 24 más 90, que serían 114. Y sumamos los negativos, que serían 70. Partido del mismo denominador, 120. Y por último, lo que haríamos es restar. 114 menos 70 nos quedaría 44 dividido entre 120. Vamos a hacer ahora la multiplicación y la división, que eso es muy sencillo. Aquí no hay que hacer mínimo ni nada. Vamos a hacer la multiplicación. 4 quintos por 2 sextos. Esto es tan sencillo como multiplicar. Vamos a ponerlo con rojo. Lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. Es decir, 4 por 2, 8 y 6 por 5, 30. ¿Veis qué sencillo? Vamos a dividir estos mismos números. Total, da lo mismo. 4 quintos dividido entre 2 sextos. Esto tenemos dos formas de hacerlo. Bien sea poniendo la primera fracción y multiplicarla por el inverso de la segunda. ¿Qué es el inverso? Darle la vuelta, es decir, 6 medios. Y como ya hemos visto antes, para multiplicar lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. Es decir, 24 décimos. 6 por 4, 24 y 5 por 2, 10. Otra opción que tenemos sería colocarlo igual. Vamos a ponerlo aquí y haríamos este para arriba y este para abajo. Nos quedaría 4 por 6
partido de 5 por 2. 24 décimos. ¿Veis cómo sale lo mismo? Esto no tiene ninguna complicación, ¿verdad? Para seguir saliendo de dudas, suscríbete a mi canal, dale a me gusta, dale a la campanilla y por supuesto comenta. Y como siempre os digo, corre la voz. ¡Chao amigos!